Listo, vamos a irnos directamente a los gráficos. Voy a explicar todo sobre los gráficos, no vamos a hacer nada en diapositivas, de tal forma que se pueda entender y que lo podamos ver directamente en el precio. Anteriormente, o bueno, en estos días les he compartido alguna serie de ejercicios para que ustedes puedan entender cómo o intentar desarrollar esos ejercicios. Y esos ejercicios que les va a permitir que ustedes tengan una habilidad para poder identificar inducciones, patrones, estructuras, quiebres estructurales, entre otras características. ¿Listo? El último que les envié fue sobre el euro USD, donde estaba haciendo un movimiento en formación, de esta forma. Y el precio nos había generado una ruptura estructural hacia la baja. En el mensaje o en la fotografía se veía que el precio, o la mayoría de personas tomarían una entrada en esta posición con un stop loss por la parte superior, pero simultáneamente yo les había dibujado que el precio, o lo que yo estaba esperando del precio, es que eliminara esta zona, llegara, hiciera una mitigación de un bloque de órdenes superior y finalmente diera un movimiento hacia la baja. Cuando el precio llega a esta zona, se detiene, hace una pequeña reacción, luego sube con gran fuerza y finalmente nos da un movimiento con esta continuación. Vamos a mirarlo acá, aquí tenemos el ejercicio. Entonces, venimos de una estructura bajista. El precio me genera un doble techo en esta zona, ¿sí? Cuando ustedes vean una especie de doble techo y hay un rompimiento estructural hacia la baja, ¿sí? Lo más probable es que el precio vaya a eliminar este doble techo, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta lo que se llaman bloques de órdenes mitigados, vigentes, frescos, que es decir, que no hayan sido testeados. En este nivel, pues obviamente ya había sido todo testeado. Ahorita les enseño qué es una zona vigente, qué es una zona testeada, qué es una zona no testeada, para que lo tengan en cuenta, y cómo se valía sobre las velas o las mechas cuando una zona ya ha sido testeada. ¿Listo? Entonces, en este escenario lo que teníamos era algo muy sencillo, teníamos un doble techo, teníamos una ineficiencia que el precio tenía pendiente por rellenar, teníamos otra ineficiencia en la parte superior, es decir, cualquier persona que hubiera colocado una orden pendiente a partir de este punto, con un stop por encima del 50%, que es la zona más sensible o donde el precio va a reaccionar con mucha más fuerza, pues lo podría llegar a tomar. Sin embargo, este stop loss en este escenario pues es bastante amplio, ¿no? Este stop loss es aproximadamente unos 15 pips, por lo cual se tiene, o si uno quiere reducir un poco más el stop loss, se puede llegar a tomar unas confirmaciones. Entonces, este fue el dibujo de lo que yo estaba esperando dentro del precio, que eliminara esa zona y finalmente ahí sí tomar la entrada. Y esto es lo que sucedió dentro del precio. Es decir, las personas que entraron en esta posición claramente tienen un stop loss y luego el precio se va a un movimiento de lo que estaban esperando. Vamos a los gráficos y miremos ese escenario. ¿Todo el pico graficado? Creo que sí. Bien. Entonces, habíamos dicho que teníamos un doble techo. Este doble techo me genera aquí un quiebre estructural. Las personas que están operando en una temporalidad de 1 minuto, lo que hacen es tomar un bloquecito que les sale acá en esta zona y a partir de ese bloque de órdenes intentar que el precio distribuya por debajo de la zona. ¿Listo? Entonces acá toman una entrada, hay una entrada de venta que efectivamente les da algunas cantidad de pips, aproximadamente unos 6 pips, y posterior a eso el precio ya elimina pues esta parte porque ya no tenía órdenes vigentes. Entonces prestemos la atención acá al precio y a las velas. Listo. ¿Cómo puedo identificar si una vela o una zona es testeada y ya mitigada? ¿Sí? Las zonas o los niveles de precio, hagamos de cuenta niveles de precio 100, 90, 80, 70. ¿Listo?
Las instituciones, los bancos, ¿sí? Utilizan a veces números cerrados para posicionar sus órdenes de compra y venta. Es decir, lo que están queriendo comparar son euros con dólares o dólares con euros, ¿sí? Libras con yen y así sucesivamente. Y tienen un nivel de margen o tienen un nivel estándar para poder hacer esas transacciones. Supongamos que aquí tienen una zona de ventas. Muchas instituciones quieren vender a 100 pesos, por decirlo así. Otras instituciones quieren vender a 90 pesos, otras 80 y otras a 70. ¿Qué es lo que sucede? Las personas o las instituciones que compraron o vendieron a 100 pesos por primera vez, la segunda vez no van a vender al mismo precio los 100 pesos. Ellos van a vender ahora a 110. Es decir, que el nivel de 100 ya ha sido testeado. El nivel de 100 no sirve para tener una reacción o un rechazo de la zona. Los de 90 pasa exactamente lo mismo. Venden en 90, pero ya no quieren vender a 90, sino quieren vender o a 100 o quieren vender un poco más alto. Lo mismo va a pasar de los 80 y también va a pasar a los de los 70. Cada vez que una zona o nivel de precio ha sido testeada, es una zona que no les va a funcionar hacia el futuro. Las zonas vigentes que tratamos de buscar son zonas que tengan aceleración del precio, que nos dejen una huella institucional, que nos dejen una ineficiencia y que también tenga algún cambio estructural. Por ejemplo, venimos de una tendencia bajista y acá nos genera este bloquecito. Supongamos que esta sería la última vela alcista antes de este movimiento agresivo bajista. Creemos aquí otras velitas más. No está perfecto, pero es para que lo entiendan. Vamos a dibujarle ahora las mechas. Pues esta tiene una mecha y esta tiene una mecha. Cuando el precio cae a partir de esta vela puede haber caído hasta acá, hasta esta zona, y luego regresarse y generarme ese mechazo hasta allá. ¿Listo? Cuando el precio cae con una aceleración, aquí me está dejando una ineficiencia, un espacio vacío, ¿sí? Una huella, que una aceleración de ese precio que va a ser utilizado hacia el futuro. ¿Para qué? Para las próximas instituciones que quieran vender en ese nivel de precio y continuar ese movimiento hacia la baja. Luego el precio se regresa, efectivamente rellena ese nivel y ahora tenemos mecha hacia arriba y ahora esta mecha hacia arriba. Ahora esta mecha acá. Y ahora tenemos estos dos movimientos. Vemos que esta mecha está acá. Y esta también cayó agresiva. Y luego hay una sincronía dentro del precio. Esta está acá. ¿Listo? Entonces, en conclusión, aquí tenemos una sincronía del precio. La mayoría diría, este es el bloque de órdenes que utilizaríamos hacia futuro para cuando el precio regrese y continuar con una venta. Entonces vamos a utilizar este bloque y se utilizan los conceptos de reafinación, que siempre he hablado mucho, que si se topan en temporalidades de M1, M5, M15, esto lo pueden reducir así. Pero en muchas ocasiones les va a suceder que ni siquiera les llega hasta esta zona, llega para acá hasta la mitad y luego el precio se va sin ustedes. Entonces, la única zona en esta temporalidad, supongamos que estamos hablando de una temporalidad de H1, en una temporalidad de H1, la única zona que es vigente, que no ha sido testeada, es esta ineficiencia que se encuentra en esta zona. Quiere decir que esta velita, en especial, es la que va a tener las órdenes cargadas de venta y no esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. ¿Listo? ¿Por qué esas no? Cuando el precio cayó por primera vez, me generó este mechazo y luego regresó. Luego me generó este movimiento hacia la baja y cuando me genera el movimiento hacia la baja, voy a limpiar el gráfico un momento.
el precio me genera esta ineficiencia, pero inmediatamente en la misma sesión o la siguiente hora rellena esa zona, mitigando el 50% de esta vela y terminándome de cerrar esta ineficiencia. El precio se desploma ahora en este nivel, creándome esta ineficiencia, pero miren que esta mecha no alcanza a mitigarme por lo menos el 50% de esta vela. ¿De acuerdo? Adicional, genera un movimiento un poco agresivo, ¿sí? No tan agresivo, digamos que un poco agresivo, y luego intentan cerrar el precio, pero hay mucha presión por parte de los vendedores que no permiten terminar de rellenar esta ineficiencia. Ahora bien, esta velita ya fue mitigada por esta. La siguiente vela, cuando aquí cayó, cerró este nivel de precio y luego continuó. ¿Cuál es el siguiente nivel de precio vigente? Pues este ha distribuido por debajo de este punto B, este sería un punto A y un punto B, y ahora esperamos que el precio rellene esta ineficiencia. Si queremos tener una corrección, dependiendo de la fortaleza y la debilidad del precio, que rebote, me haga un cambio estructural en temporalidades pequeñas y luego llegue a este nivel de precio. ¿De acuerdo? Dentro del camino, ¿sí? Tenemos liquidez interna. La liquidez interna es este punto y este punto, como una especie de línea tendencial, ¿sí? Que si lo pasamos a una temporalidad o una fractalidad, esto es una estructura que se está desarrollando en formación. Aquí hay un movimiento violento, ¿sí? En una temporalidad interna y algunos podrían optar por tener una venta acá. Pero por correlación, sí les va a dar un rechazo. Cuando ustedes coloquen una orden acá, se van a dar cuenta que les va a dar un rechazo. Luego acumula el precio y finalmente elimina estas zonas opuestas, ¿vale? Ahí se ve muy bonito, pero quiero que ustedes lo vean dentro del gráfico. De 15 minutos. Voy a tapar todo esto. Vamos a colocarle aquí un cuadro. No tengo la versión previa. Nos vamos a pasar una temporalidad de 15 minutos y vamos a darnos cuenta qué zonas han sido testeadas. Por ejemplo, esta mecha ya me cerró este nivel de precio. Entonces, supongamos que este nivel de precio sea 80 pesos. Luego tenemos esta ineficiencia que se encuentra acá. Luego tenemos este cierre. Aquí ya no hay nada más que buscar. Aquí tenemos esta zona. Miren como les digo que hacen un rechazo, por lo menos cuando llega a la zona, hacen un rechazo de la zona. Pero me va cerrando esas ineficiencias y la intención es buscar órdenes donde haya bastantes órdenes cargadas de instituciones, de bancos, de todos, para generar un movimiento súper violento hacia la baja. O que haya un gran movimiento. Por estructura de mercado que vemos, un punto A, un punto B, un punto A y un punto B que ya me confirmó. En este escenario el precio se mantuvo un poco por fuera, pero no fue por mucho tiempo. Es decir, que entre esta zona y la zona de arriba yo tengo que determinar cuál es mi zona óptima para entrar. Relevante que veo, aquí el precio hizo un cierre, pero tengo toda esta vela que no ha sido mitigada. Adicional, tengo la vela de arriba que todavía no ha sido mitigada. Tengo dos zonas más importantes independientemente de esta zona. Creo que la mayoría de ustedes hubieran pensado, no, tomamos esta zona. En realidad, esta zona, en la forma como se subió el precio, es una zona que la iba a testear y que la iba a reventar. Es decir, que acá el precio se les demora un poco antes de quebrarles esa zona y sacarlos del mercado. Entonces vamos a pasar a la temporalidad más baja, que son 5 minutos. Entonces, cae, cierra, aquí ya no hay nada. Cae, cierra, aquí ya no hay nada.
cae, cierra, aquí ya no hay nada. Pero miren que acá el precio cayó, pero esta velita tiene ineficiencia y no ha sido ¿qué? Testeada, no ha sido mitigada. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido una mitigación? Que esta vela me hubiera tocado esta zona y esto ya se consideraría una mitigación de la zona. Y aparte de que se consideraría una mitigación, pues esta zona, para poder tomar una entrada en esa zona, necesitaríamos una confirmación porque nos genera liquidez en la temporalidad de entrada. Es decir, si yo estoy analizando 5 minutos y quiero entrar en 5 minutos, tengo liquidez, que es un doble techo. Es decir, que cuando el precio llegó a este nivel, pues ya generó su primera reacción. Es decir, acuérdense, aquí están los 100 pesos, ya vendieron a los 100 pesos, pero las instituciones quieren vender ahora a 120 pesos. Quieren vender mucho más alto. Vamos a limpiar el gráfico y selecciono solamente hacia la derecha una zona. Esto ya no lo necesitamos. Una zona. Hacia arriba, lo que les comentaba. Miremos el detalle vela a vela. 15 minutos. Cierre. ¿Se ve interesante? Sí, lo que yo les decía. Esta zona, miren cómo se demora. Se tardó más o menos unos 45 minutos para poder quebrar la zona. Cuando una zona es testeada muchas veces y no me genera un quiebre estructural, por ejemplo, de esta zona, lo más probable es que el precio continúe subiendo. La intención de las zonas es que el precio distribuya por debajo de los mínimos anteriores, o los mínimos altos anteriores. Si no lo hace, él va a continuar buscando zonas superiores. ¿Listo? Es decir, en esta zona les dio oportunidad para que ustedes pudieran salir del mercado. Precio cerrado, aquí ya no hay nada. Precio cerrado, aquí no hay nada. Precio cerrado, aquí no hay nada. Pero miren esta velita. Movimiento bastante fuerte hacia mi derecha, una zona de entrada que finalmente me generó este movimiento hacia abajo. Esto es decir, que aquí logramos obtener más o menos unos 23, bueno, unos 16 pips. Buenos, dependiendo del tal que ustedes le estén colocando. Pero es una zona de reacción y además el precio ya había distribuido por debajo de este nivel. Es decir, que la intención del precio cada vez que distribuye por debajo de un punto B, siempre su intención va a querer devolverse o hacer su corrección. Si el precio se mantiene por fuera, ya saben que testea, manipula y continúa con el movimiento bajista. En este escenario, cae, intenta regresar al rango anterior, vuelve a intentar, pero rechaza la zona y nuevamente sube por más órdenes de un nivel más arriba. Entonces, esta zona ya descartada. Es zona comercial. Así como hay zonas comerciales semanales, mensuales, diarias y 4 horas, cuando hay zonas previas acumulativas en 15 minutos, al futuro también le va a pasar exactamente lo mismo. Lo que acá está intentando hacer son esquemáticos de Wyckoff, que es de aproximadamente 1 minuto, 5 minutos, que pueden durar 45 minutos, son muy rápidos y no es necesario que ustedes aprendan esquemático de Wyckoff porque la metodología es muy avanzada en entenderla. Entonces, vámonos a lo que funciona, a lo básico. Movimiento movimiento alcista, llega a la zona, toda la parte superior ya no hay nada más que buscar, hacia arriba ya todo fue testeado, entonces aquí vamos a tomar una entrada. ¿Dónde coloco mi entrada? ¿Dónde coloco mi stop loss? Si estoy operando y no tengo tiempo, colocaré una orden pendiente y mi stop loss lo ubicaré en 2 zonas. Mido desde lo máximo hasta el mínimo, ¿sí? Y por encima del 50%. Puedo colocar mi stop loss. Pero para asegurar, yo puedo colocar mi stop loss por encima de este máximo anterior. ¿Listo? Es decir, que tengo un gran espacio de aproximadamente 9 pips que me permiten darle una respiración al precio, que me permiten poder soportar el precio. Pero si de pronto yo hubiera colocado un stop loss muy ajustado
y no tuvo en cuenta el spread que me cobra el broker, ya sean 2, 3, 4, 5 pips de spread, dependiendo del broker, pues me hubiera podido sacar de la operativa. Bien, supongamos que no tomaron esa entrada. Aquí lo que debemos hacer es entender las alineaciones de las temporalidades, que ese es el siguiente punto. Ya ubiqué mi punto A, que sería este, y mi punto B. ¿Sí? Dentro de mi punto A y mi punto B, yo quiero encontrar liquidez. ¿Dónde están esas zonas mitigadas? ¿Dónde no están mitigadas? Entonces, me puede generar este esquemático. Si estoy en una tendencia bajista, y aquí quiero hacer una gran aclaración porque muchos tienen una confusión, la liquidez en las tendencias bajistas se encuentra en la parte superior, no en la parte inferior. Esto ya no se considera liquidez. Esta parte inferior no se considera liquidez. ¿Listo? ¿Por qué no se considera liquidez? Porque el precio cuando rompe por primera vez toma la liquidez de este punto estructural. Vuelve a romper, toma la liquidez de este punto estructural. Vuelve a romper, toma la liquidez de este punto estructural. Ahora bien, por encima sí me ha generado este pico, este y este. Pero cuando me va generando esos picos y esos fractales, él me va cerrando ¿qué? Ineficiencias. Me va cerrando ineficiencias. Me va cerrando ineficiencias. Si yo identifico que aquí no hay nada más por mitigar, no hay absolutamente nada, no hay algo, una ineficiencia, que si yo la busco en un minuto, sí la voy a encontrar, pero no me tengo que ir un minuto. Las temporalidades fuertes son H1, 4 horas, diario, que las temporalidades de M5 nos van a permitir reafinar las temporalidades mayores. Si acá veo una zona con una ineficiencia que está por encima de esta liquidez, el precio por lo regular hace esto. Elimina. Y engaña. ¿Cómo así que engaña? El precio quiebra estructura de mercado, me genera un doble techo, aparte que ya está tomando la liquidez de esta zona, me genera un doble techo, tomamos la entrada acá, el precio sube realmente a cerrar la ineficiencia y finalmente se desploma. Cuando vean estos escenarios, en la temporalidad de entrada, si están en M15, supongamos que está en la temporalidad de entrada, y ven un doble techo y me genera este patrón de doble techo y hay un quiebre estructural, esta entrada no se toma, no la tomamos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que elimine este doble techo. Esto es un imán para el precio. Por encima de este doble techo, lo que hacen es inducir a los algoritmos interbancarios para que metan órdenes de venta aquí, en este punto. Los algoritmos funcionan de muchas formas, por rompimiento de estructura, por oferta y demanda, por Fibonacci, por Scalper, bueno, infinidades de algoritmos, pero todos utilizan ¿qué? Indicadores, pivotes, zonas, y lo que hacen muchos institucionales es tratar de rellenar estas zonas o que los algoritmos empiecen a vender en esas zonas para tratar también de sacar los stop loss. No quiere decir que únicamente a nosotros las instituciones nos sacan stop loss, no. Entre ellas también una competencia para poder sacar ese tipo de stop loss. Bien, vamos a ver otro ejercicio pero hacia el alza, con alineación. Entonces, cuando vean este escenario, no lo tomen. Pero, si ven este escenario, y en este punto, acá, el precio les generó un mechazo que ni siquiera alcanza a tocar el bloque de órdenes, no alcanza, y les queda acá. Esta zona sí la tomamos como entrada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que el precio hacia la izquierda no me está generando inducción de liquidez. Ya la tomó, ¿sí? El precio ya la tomó. Y el momento que la toma, ahora sí podemos tomar esta entrada. ¿De qué viene, o la teoría de que viene este síntoma de toma de liquidez? Lo mismo del esquemático de Wyckoff. Acuérdense de la clase pasada. Un movimiento automático rápido. Generamos una zona hacia la derecha
Y estos dos puntos son los que nos van a servir para la toma de decisión. El precio intenta regresar, toca la primera zona, y si no me genera un alto más alto, él se va a regresar. ¿Por qué precio? Más abajo. Vuelve a testear, y luego vamos a ver un movimiento que elimine este punto estructural, lo que se le llama el famoso sprint. Y ahora sí el precio está dispuesto a subir. Esto también se puede validar con volumen, pero nos está generando ¿qué? Un movimiento acumulativo. La oferta se la está trasladando hacia la demanda. Cuando el precio dura bastante tiempo en una zona, lo que está tratando de hacer es testear la oferta y la demanda y también engañar a las personas. Volvemos a este punto. 5 minutos. Punto A, punto B. Estos análisis para la próxima semana. El precio vino a testear esta zona. No continuó cayendo. Vino a testear ya esta zona. No continuó cayendo. Se encuentra en una zona acumulativa. Ahora, tenemos este nivel que prácticamente sería su último nivel. La mecha. Esa es su última oportunidad. ¿Voy a colocar una orden pendiente ahí? No, no voy a colocar una orden pendiente ahí. ¿Por qué? Dos razones. La primera es que el nivel de entrada sí puedo encontrar una velita de venta. Puedo encontrar un bloque de venta. Que el precio sí me genera un movimiento de venta. Adicional, puedo validarlo con volumen. ¿En cuál de estas zonas fue donde se produjo mayor volumen dentro de la sesión? Entonces pueden utilizar el volumen horizontal o el volumen vertical. Vamos a utilizar el volumen horizontal. Desde el máximo hasta el mínimo. Entre este nivel, que tiene confluencia con este bloque de órdenes, y esta zona, es la que tiene mayor volumen de transacción. Y que si este nivel, cuando llegue acá, no me genera quiebres estructurales hacia la baja, lo más probable es que el precio me elimine esto, me elimine esto. Aquí ya no hay más que buscar, aquí no hay órdenes que buscar, y se va a ir por una zona mayor. Entonces, debemos que pasar a la temporalidad mayor. Entonces necesitamos hacer una correlación, alineación de temporalidades, que sería el segundo tema. 15 minutos. Hay bastante liquidez. ¿Sí? Este nivel de precio ya fue testeado por este. Este nivel de precio ya fue testeado por este. Este nivel de precio ya ha sido testeado varias veces. Además, que el precio ya está con agotamiento. Los mínimos ya están más apiñados. Es decir, que la zona más óptima para que el precio llegue más rápido va a ser esta zona. Y la siguiente zona, donde realmente se quiere tomar una venta fuerte, es a partir de esta zona. Temporalidad mayor. Vamos a alinear las temporalidades y nos vamos a temporalidad principal. En la temporalidad principal, ¿qué nos está diciendo el precio? Que genera un quiebre estructural, que el precio ya rellenó esta ineficiencia, que el precio ha intentado volverse a meter al rango anterior. No me está mostrando fortaleza al precio, es decir, que el precio todavía no se ha alejado bastante para tomar esta zona como fuerte. Si quiero tomar esta zona como una venta fuerte, pues lo más sano y lo más prudente es buscar una confirmación de entrada para que continúe que hacia su ineficiencia de este punto. Es decir, queremos seguir acompañando el precio hacia este nivel. En el anterior caso, ¿qué sucedió? Muy similar, ¿sí?, a lo que quiere estar o quiere hacer en el futuro. Rompió, testeó, cayó, subió, aquí genera una acumulación, luego rompe la estructura menor y entrada en este precio. ¿Listo?
¿Cómo se ve la entrada en temporalidad de 30 minutos? Miren la estructura de 30 minutos, cómo se ve allá arriba. Rompe. Rompe. Cierra. Distribuye. Cierra. Acumula. Genera liquidez. Distribuye. Rompe. Testea. Distribuye. Rompe, pero inmediatamente el precio absorbe prácticamente el 50% de esa vela anterior. ¿No genera qué? Un bajo más bajo. Este nivel o esta mecha no me genera un bajo más bajo. Quiere decir que el precio tiene que subir mucho más por encima para buscar un precio. Y más por encima que tenemos liquidez. ¿Qué era lo más cercano a esta zona? Solamente esta mecha. Esa mecha relevante. Busquémosle algo lógico a esa mecha y encontramos esta zona. Ya había sido mitigado por este. Esta zona testeó, pero no me alcanzó a mitigar el 50% de esa zona. Bien. Distribuye y entramos otra vez en sincronía. Rompe, sincronía. Rompe, sincronía. Aquí se mantiene bastante por fuera. Por acá, por debajo. Si quiere tomar esta zona, deberá tener una confirmación muy exacta para poder tomar ya esta entrada, porque sería riesgo bastante alto. ¿Por qué? Porque es que el precio está queriendo hacer una corrección. Por el contrario, ¿qué me gustaría ver? Que el precio ya empiece a eliminar máximos anteriores, que empiece a tomar esa liquidez de esos máximos, buscar gasolina para continuar movimientos mucho más agresivos. Si el precio es capaz de eliminarme este máximo anterior, yo buscaría una compra hasta acá. Es decir, compro, y cuando llegue acá, no sigo comprando. Es decir, si el precio es inmediatamente que rompe, testea y llegó hasta acá, esta compra ya no la tomo. No la tomo. ¿Por qué? Porque estaríamos en contra de la tendencia mayor. Y si estoy en contra de la tendencia mayor, el precio hace esto, rompe y se va. Aquí hay un ejercicio en 15 minutos, en 5 minutos, que se ve ese mismo escenario. Punto A de una estructura mayor, punto B de una estructura menor, rompe, ¿de acuerdo? Rompe, pausa, continúa, ¿de acuerdo? Una acumulación, sube, toma la orden, y si estuviéramos esperando este punto o este punto, el precio lo saca el stop. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Lo voy a hacer con dibujos para que sea un poco más claro. Vamos a dibujar solamente 3 temporalidades. Esto va a ser una temporalidad de H4. En H4 encontramos un bloque que no ha sido mitigado, que sería este. Vamos a colocar en este escenario la última vela bajista antes del movimiento alcista. ¿De acuerdo? Entonces acá un movimiento alcista y continúa el movimiento hacia el alza. Muy bien. Creándome un punto A y un punto B. Entonces, yo les envío otras imágenes que decía, si tenemos tal escenario, debemos solucionar este problema. Es decir,
este punto A y este punto B anterior ya me generó un nuevo punto A y un punto B, un alto más alto que ha distribuido por encima del punto B anterior. ¿Cuál va a ser la zona que yo debería buscar dentro del precio para operar una continuación del precio? O de este movimiento de la temporalidad de H4. Entonces, lo más lógico es primero identificar la fortaleza y la debilidad del precio. Si el precio es extremadamente fuerte, no va a llegar a mi bloque de órdenes allá abajo. Es decir, yo ya identifiqué mi zona. Vamos a trazar esta línea hacia la derecha. Esa va a ser nuestra línea diferencial. Si el precio se mantiene acá por fuera, lo más probable es que haga una pequeña corrección, testee este punto B, porque este punto B era una resistencia que se convierte ahora en soporte, lo toque y luego continúe, dejando que esta zona vigente. Hay una zona que se llama zona de soporte vigente o zona correctiva vigente. Los impulsos, por lo general, sí o sí deberán testear el 50% de la zona. Ustedes también lo deben conocer como zona premium y descuento. Una zona fuerte o una pata fuerte del precio es que me haya testeado mínimo el 50%. Pero si el precio no me ha testeado el 50% y hizo esto, esto es fabricación de liquidez, luego testea este 50% y luego continúa con bastante fuerza. ¿Listo? Si por el contrario el precio subió y se regresó y ustedes dijeron, bueno, ya rompió el punto B, ahora queremos entrar en una corrección, ustedes pueden tomar una corrección a partir de este punto B, ¿sí?, hasta su punto A, hasta esta línea diferencial, hasta esta zona, les pueden tomar toda esta caída. Si esta caída tiene aproximadamente unos 90 pips, 120 pips, 150 pips, pues no la desaprovechen, utilicen esta corrección, ¿sí?, para sacarle también provecho al mercado. No esperen que el precio llegue a esta zona, porque puede ser que el precio llegue a esta zona y finalmente les termine quebrando la zona y ustedes se quedaron días o semanas esperando la compra y nunca se les va a dar. Entonces, si nos da la oportunidad de la venta, pues la vamos a aprovechar tanto la subida como la caída. Entonces, el precio se regresó, perfecto, se volvió a meter dentro de la zona, ya identifiqué que este es mi punto diferencial y que eso sería mi bloque de órdenes. Ahora bien, como esa es mi temporalidad principal, vamos a buscar la temporalidad secundaria. Entonces la temporalidad secundaria va a ser temporalidad para intradía, que va a ser 1 hora. Solamente voy a dibujarles este escenario que está en verde. Esto inclusive es mucho para poder hacer el ejercicio. Voy a dibujarles este escenario acá, a la derecha, como si fuera una temporalidad de 1 hora. Entonces, H1 me estaba dando impulsos alcistas bastante amplios, llegó al máximo y me generó este quiebre estructural. Cuando me genera el quiebre estructural, pues aprovechamos la entrada en venta. ¿Listo? Cuando la temporalidad menor se me alinee con mi temporalidad mayor, ¿sí?, es decir, aquí estamos en una tendencia alcista, se los voy a colocar grande, estamos en una tendencia alcista, la temporalidad de 1 hora estamos en una tendencia bajista. La temporalidad de 1 hora, como se me alineó con mi temporalidad de H4, yo no puedo buscar más ventas. No puedo buscar. Esto ya no me sirve. Que aquí hay una ineficiencia que no ha sido testeada, que aquí hay otra, No buscamos esa venta. Porque lo más probable es que la fuerza de este bloque de la temporalidad mayor va a reventar los stop loss de esta zona. Luego revienta los stop loss de esta zona. Luego esta zona. Y si hay bastante fuerza, puede estar lateralizando, creando liquidez, mitiga 1 hora, continúa y finalmente rompe este punto estructural. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando ustedes tengan la zona, quédense con la zona mayor. Solo la zona mayor, yo por lo general la defino, coloco una línea hacia la derecha y yo sé que cuando llegue a esa zona debo tener una prevención porque es una zona de ventas. Entonces pueden también colocarle acá a la derecha un título, un nombre, zona de ventas. Entonces, H4. Y aquí a la derecha les está diciendo, esto es una zona de ventas de H4, o ese nivel de precio es una zona de venta de H4, ¿sí? Que si no les gusta ver el precio ahí, pues ustedes lo pueden correr bien hacia la derecha, y aquí le colocan zona de ventas para que no les sature tanto el gráfico. Esto parece un ejercicio que les puede llegar a servir. Bien, H1 ya llegó a mi zona. Entonces, esto era un previo bloque de órdenes. Punto de interés. Esto también fue un punto de interés. Esto también fue un punto de interés. Y esto también fue un punto de interés. Previamente, supongamos que este sí lo testeó, este no lo testeó, este tampoco lo testeó y este tampoco. Entonces ustedes van a asumir que tienen muchas zonas para poder vender, pero el precio les va a decir que no es lo correcto. Llega, rebota, llega, rebota, llega y rebota. ¿De acuerdo? Pues eliminamos estas zonas porque no nos sirven. Y ahora, ¿qué necesita que haga el precio? ¿Sí? ¿Qué necesitan ustedes que haga el precio para tomar una orden de compras? Entonces, ejercicio. Para que yo tome una orden de compra, lo primero que debe hacer el precio, ¿sí? Y que se me alinee con mi temporalidad de H4, es que me rompa mi estructura de H4, de H1. ¿Listo? Porque H1 estamos en una tendencia bajista. Ahí estamos bajistas. Es decir, yo quiero meterme en un swing, en una potencial compra de unos 150, 200 pips o irme en largo, pues necesito que me rompa esta primera zona. Listo. ¿El precio qué hace? Le rompe la primera zona. Ya hizo su primer escenario. Rompió su primera zona. Tenemos un primer quiebre estructural, tenemos un quiebre superior y esto se va a ver así. Y se va a ver en esta formación. Hay una velita que cae. Viene acá. Y luego hay otra vela que hace esto. Cae, me elimina este mínimo anterior, que este mínimo anterior sería este punto estructural. Y luego el precio se devuelve haciendo esto. Y esto me deja una mecha acá. Vamos a ampliar un poquito esto para que sea igual. Y solamente esta velita, por haberme envuelto esta, ya es un rompimiento de la estructura menor. Desde mi temporalidad mayor, yo puedo lograr identificar mis rompimientos de mis estructuras menores. ¿Listo? Pues ya me envolvió. Ahora, ¿qué debo encontrar en estas dos velitas de H4? ¿Y qué debo encontrar en esas dos velitas de H4 que pertenecería a una estructura de H1 para buscar mi punto de entrada? Entonces, yo debo buscar un rompimiento que ya me lo dio. Ahora, debo buscar mi zona. Entonces aquí me está dando una zona. Supongamos que solamente tuvo una zona. Si supongamos que solamente tuvo una zona. Entonces tenemos este bloque de órdenes. Y ahora, en esta zona, vamos a tratar de buscar ¿qué? Una compra. Ahora también, identifico fortaleza o debilidad del precio. Si veo que el precio fue débil, pues que no fue tan agresivo, pues sí o sí debo ir por este punto. Chicos, ¿ahí me escuchan? No activen los micrófonos, chicos.
Listo, continuemos. Ya estamos en H4, H1, ya me dio un primer movimiento hacia el alza, ya hay un quiebre estructural hacia el alza. ¿Y qué va a hacer en esta zona? Por lo regular, hace una especie de engaño, va a ser una inducción, no se las va a poner fácil. Cuando les digo no se las va a poner fácil, es que hace esto. Si ustedes ven que el precio acumuló en esa zona, ¿sí? No expandió por encima de este punto estructural, desde que el precio no elimine este punto B, todavía ustedes deben mantener esta posición acá. No quiere decir que esto es una tendencia bajista, no, no lo es. El precio solamente está acumulando dentro de un punto A y un punto B. Hay un rompimiento, hagamos de cuenta que hubo un pequeño rompimiento hacia el alza, generándome liquidez, un rompimiento hacia el alza. Cuando está este escenario, yo coloco una entrada de compra sin dudarlo. Acá. Mi stop loss va por debajo de la zona, ¿sí? Por debajo de este punto. Puede ser que este stop loss, porque es una temporalidad alta, me puede dar unos 15 pips. Si lo puedo refinar bastante, no mayor en una hora, no que no sea de 4 pips, no. Vamos a tratar de reducir, pero que sí tenga un espacio para que el precio no me deje en la posición. Voy a hacer acá una ampliación. Tengo mi zona, mi velita, mismo escenario, mi ineficiencia. Tengo esta vela que expandió. Si tengo este escenario, mi entrada la coloco acá en el open, en la ineficiencia. Ahí. Si por otra razón el precio anteriormente o la siguiente vela vino y me testeó, no el 50, pero sí me testeó la base, mi entrada ya no va a ir acá arriba, va a ir por debajo de esta mecha. ¿Listo? Porque esta mecha los compradores ya agotaron ¿qué? Sus posiciones. Entonces nos queda ese 50%. No me sirve, no la voy a utilizar. Pues tiene más posibilidades de que el precio caiga un poco más, ¿sí? Y en temporalidades, ahora sí, que es la siguiente temporalidad en 15 minutos, por acá nos vamos a encontrar con esa ineficiencia. Entonces, engaña, rómpese al alza, viene una noticia fundamental del fondo, genera un mechazo, ¿listo? La gente empieza a vender y luego el precio se devuelve, activa y sube. Desde que la vela ya haya roto este punto y además que tomó la liquidez, esto es otra entrada de continuación y confirmación. ¿Hasta dónde? Mismo objetivo, hasta arriba, hasta acá arriba. Vamos a limpiar gráficos porque sea más limpio. Entonces, tenemos H4 alcista y H1 alcista. Ahora les voy a dibujar la temporalidad de 15 minutos o 5 minutos en su defecto acá a la derecha. Pero esta sí la voy a dibujar desde este punto. El marcador desde esta zona. ¿Listo? Voy a dibujar todo este escenario acá a la derecha. Voy a intentar dibujar desde bien arriba. Es 15 minutos, es mucho más rápido. ¿Listo?
Es todo esto. Si yo quiero tener una entrada mucho más pequeña, mucho más confirmada, más a favor de la continuación, la tendencia de M15 inicialmente está bajista. Y esta tendencia entra muchas veces en momentos alcistas y muchas veces también en momentos bajistas. Si están operando en 5 minutos, pues va a ser mucho más rápido la transición, y si están operando un minuto, pues la transición va a ser mucho más agresiva y mucho más rápida. Me hago las mismas preguntas. Para yo tomar la entrada, ¿qué necesito? Primero, que me rompa el punto estructural. Ok. Cuando me rompe mi punto estructural, ahora debo hacerme la siguiente pregunta. Cuando el precio salió, ¿lo hizo con fuerza o lo hizo con debilidad? En este escenario lo vamos a hacer con fuerza, con bastante fuerza. Lo hizo con bastante fuerza. Quiere decir que aquí ya hay una transición. Esto va así. Y hasta ahora me está generando ese movimiento hacia el alza, ¿vale? Y acá en 4 horas se va a ver así. Una velita que está haciendo su corrección. Y que va a testear por lo menos esta zona. Patrones de reversión. Vela bajista, una pin bar, un martillo invertido, una libélula. Esto, y aquí sería una entrada. Por lo general en 4 horas se ve así. Por lo general, o la mayoría de veces. Pero, si no están viendo la temporalidad, también se puede ver en este escenario. Así. Entonces, se fue con fuerza en M15. Ok, ya tengo alineación de temporalidades. Mi temporalidad menor se me alineó con mi temporalidad ¿qué? Intermedia de H1, y mi temporalidad de H1 ya también se me alineó con mi temporalidad mayor. Quiere decir que el movimiento en este escenario va a ser también agresivo, súper violento, porque tengo las dos temporalidades a favor, y los algoritmos interbancarios, como tienen las 3 temporalidades a favor, pues van a meter muchas más órdenes de compra, e inclusive el movimiento es tan agresivo que no les va a dar tanta oportunidad de compra. ¿Listo? Identifico movimiento súper violento. Encontramos, por ejemplo, acá una pausa con alguna ineficiencia. Entonces, descarto esta zona y nos vamos por esta zona. Aquí también hay unas reglas. Si a partir de esta zona, de esta intermedia, el precio no logra generarme un rompimiento estructural hacia el alza, hacia arriba, por encima, si no rompe hacia arriba, ya esta queda descartada y nos quedamos con esta, porque va a ser un complex pullback y luego continuar hacia atrás. ¿De acuerdo? Pero en este escenario lo vamos a colocar que sí hubo una corrección. Y luego rompió este máximo anterior. Cuando rompe el máximo anterior, ¿qué es lo lógico que debo hacer? Comprar, 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 para que me elimine este punto. Y este punto es este. Y luego el precio va a retroceder, va a volver a cambiar, y luego va otra vez a ir hacia arriba. ¿Sí? No puedo dibujar toda la fractalidad. Para finalmente llegar hasta la zona superior, que sería esta zona y esta zona. Y en H1, pues me montó en la armonía del precio. Rompo, rompe, compro. Rompe, compro. Rompe, compro. No, ya no me sirve, esto tampoco. Ya sabemos qué vamos a hacer en 15 minutos cuando tengamos una hora. Pues, rompió, compré, rompió, compré, rompió, compro, rompe, compro, rompe, compro, y acá va de pronto a acumular, rompe, ya no compro. ¿Por qué no compro? Porque es que el precio me acaba de generar un alto más alto,
de 4 horas y yo estoy buscando ¿qué? Comprar económico, no comprar costoso. Si yo compro acá, stop loss, y ahora debo pensar otra vez en ventas. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer el ejercicio con este. Vamos a empezar desde acá abajo, desde la parte de abajo. Punto, mínimo más bajo, quiebra hacia el alza, nos da una primera oportunidad, la tomamos. Aquí está testeando el 50. Se mantiene por fuera, ¿sí? Podemos continuar en compra. Entonces, este punto y este punto ya es de una temporalidad mayor. Es decir, que aquí hizo una corrección de este punto y todo este movimiento pertenece a diario. Es decir, que esta zona, toda esta zona, aquí está abajo, su intención es impulsar el precio hacia la baja. Es un fractal de diario. ¿Listo? ¿Sí ven? El precio cae en diario y la corrección que estaba generando era de H4. Miren la ineficiencia, la testeó, falló, rellena que su siguiente bloque la testea y falla, ya hay dos fallas, ya que liquidez arriba. Esto ya no me interesa. Estas zonas hacia la izquierda son zonas comerciales previas. Miren cómo el precio llega a la zona, pausa. Llega a la zona, pausa. Llego a esta zona, pausa. Este punto y este punto es una zona importante, pero acá el precio quebró hacia la baja. Liquidez, ¿sí? Hay un rompimiento de estructura y busquemos hacia la izquierda una zona importante para entender este movimiento y este movimiento. ¿De dónde parte este movimiento? Pues este movimiento pertenece a una zona semanal. Y para semana, ¿qué hay? Rompimiento, rompimiento, rompimiento. Es decir, que acá está queriendo hacer una corrección. Zona para testear, esto es una primera zona para testear, que aquí va a haber un rebote o una zona de rechazo y finalmente esta es una zona atractiva para irnos de compra hacia el alza. ¿Sí? Es una zona muy atractiva para ir hacia el alza. Y a nivel mensual, pues a nivel mensual está queriendo hacer una corrección mucho más amplia. Este es de un punto B previo, esto era un punto A, que tuvo una falla, y el precio salió, pero se volvió a meter. Ineficiencia que quiere cerrar, la ineficiencia mensual, miren cómo la cerró. No hay mensual, es decir, esta es la ineficiencia mensual que se me alinea con mi ineficiencia semanal y a nivel de diario tengo un movimiento súper impulsivo a partir de esa zona. Acá tengo alguna zona para buscar, ya fue cerrado, ya fue cerrado. Aquí tengo una posible zona, es decir, que toda esta zona hay que prestar atención para buscar esa compra fuerte, si alcanza a llegar hasta allá. De lo contrario, va a eliminar mínimos, estos mínimos, este mínimo, estos mínimos. Una vez elimine este mínimo, stop. ¿Qué nos queda? En este bloque ya diario, bonito.
hemos ido rellenando. Aquí hay otro, pero este es de confirmación. Si quiero tomar, por ejemplo, este bloque, si yo lo quiero tomar con mucha más fuerza, ¿qué me gustaría ver? Que distribuya por debajo esta zona, que se me aleje más de este punto, porque este es un punto B estructural, me genere liquidez para continuar bajistas. ¿Listo? Momento de esa liquidez que ya me fabricaría, para que me valide mucho más esta zona. Liquidez. Lo que les decía sobre las velas. Una vela que pasa por debajo, todavía no me ha envuelto ¿qué? La vela anterior. Si me envuelve esta vela, un ejemplo, me la envolvió con bastante fuerza, supongamos que me genere una ineficiencia, para acompañarlo hasta esta vela grande. ¿Listo? Esta vela también le va a generar un rechazo que queremos ver. Entonces, la próxima semana son fundamentales, entonces veremos una aceleración del precio. Preguntas. Aquí ya estamos viendo dirección del precio. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Han entendido? Bien. Entonces, estrategia para operar todos los días. Para cualquier par. Va a aplicar para cualquier par. Bien. Obviamente las personas que asistieron a la clase pues se van a llevar este tipo de estrategias. Los que no asistieran pues desafortunadamente no va a quedar dentro del video. Entonces tomen nota. Identifiquen su temporalidad mayor, que sería H4, puntos o zonas importantes, ¿sí? Es decir, diario y H4. Solamente identifiquen zonas fuertes, zonas con imbalances, bloques de órdenes, hacia dónde se quiere dirigir el precio, dónde está el precio y hacia dónde se quiere dirigir el precio. ¿De acuerdo? Entonces, en diario, lo que acabamos de hacer fue, ok, el precio está rellenando esta, pero aquí ya hubo un primer testeo, pero no logró continuar su movimiento hacia el alza, pero que en esta zona todavía se encuentra dentro de su bloque de órdenes y que podríamos aprovechar el movimiento hacia el alza. Si yo quiero que el precio vaya a irse y generar un rompimiento de este alto más alto, lo primero que va a generar o tendría que llegar a generar es romperme en este punto estructural. ¿De acuerdo? Si me rompe este punto estructural, ya sea por un pip, yo esperaría una corrección y una continuación del precio. O sea, a términos diarios. Si en diario llega a suceder eso, pues continuamos en una armonía del precio. Si no llega a suceder eso, pues yo debo pensar hasta dónde quiere llegar el precio. Hacia abajo. Objetivos. ¿Cómo me monto la armonía de aquí para abajo? Pues sé que cuando llegue a esta zona va a acumular, ¿sí? Y esta es su zona próxima. Las marco, las dejo si quiere ahí marcado, las coloco acá a la derecha, como a ustedes les parezca bien. ¿Sí? Son zonas importantes. H1. Teniendo en cuenta la zona de H1, se nos vuelve a confirmar que todavía no ha sido testeada esta zona de oferta. Perdón, de demanda. Que está próxima, que está llegando. Está llegando a la zona. Si me rompe este mínimo, continúo vendiendo. ¿Sí? Continúo vendiendo, pero ya es muy riesgoso porque está muy cerca a mi zona importante. Está muy, muy cerca. Si quiero seguir vendiendo en mi temporalidad de M15,
o M5, ¿de acuerdo? En M15 o en M5 buscaré un quiebre estructural que se me alinee con mi temporalidad de una hora. Es decir, aquí la temporalidad de una hora está bajista, está claramente bajista. Pero mi temporalidad de 15 minutos, que va a ser mi temporalidad de entrada, buscaré un cambio estructural. En otras palabras, para tomar una entrada, deberá quebrar este punto y tomaré mi primer intento de entrada en ese punto. ¿Dónde será mi salida para gestionar mi trade? Que es el siguiente punto. Supongamos que nos hizo el rompimiento de la estructura. Está el rompimiento de mi estructura. Ubicamos nuestro bloque de órdenes. Supongamos que acá nos dejó el bloque de órdenes. Y si en lo posible en ese bloque de órdenes lo podemos reafinar porque es una temporalidad pequeña, ahí buscaré mi entrada. Pero tiene que hacer primero que rompimiento. Si el precio llegó a este punto y no me lo rompe, no lo rompe, no tomo esta entrada, no la tomo, porque va a hacer esto. Va a subir y cuando suba va a tomar muchas más órdenes de alguna zona de acá, romper ahora sí y continuaremos con el movimiento solar. No pasa ninguno de esos escenarios, no continuó cayendo, sino por el contrario, el precio continuó subiendo. Volvamos a H1. Debemos cambiar nuestro enfoque y nuestro panorama. Si no me da la oportunidad de compras, entonces espero que me elimine este máximo anterior. Tengo confirmado mi mínimo previo anterior, mi Wyckoff, mi punto estructural anterior, un rompimiento y tengo esta posible, porque esta hora se está generando, esta posible zona de entrada. ¿Por qué digo posible? Porque dependiendo como el precio salga a este punto estructural, supongamos que sale con fuerza, tomo esta zona de compra. Si el precio sale y lo rechaza, ¿sí? Y esta zona ya había sido mitigada, o la mitigó por esta velita, o previo antes de romper ya había sido mitigada esta zona, aquí me fabrica liquidez, me iría por esta zona. Compra hacia arriba. Bien, preguntas. Entonces, temporalidad 1 hora, bajista. Temporalidad de 15 minutos, estamos alcistas. ¿Sí? Que hay unos pequeños rompimientos. ¿Sí? Aunque también esto es un movimiento impulsivo de 15 minutos, pero hagámoslo un ejemplo con 5 minutos, mejor. Tengo esta zona, tengo este mínimo, me ha roto estructura, entrada, aquí hay otra entrada súper confirmada, pero en un minuto. Sigo vendiendo, me rompe este mínimo, cuando me rompe lo que normalmente esperaríamos sería una compra, rompe hasta este nivel, no da ninguna compra, entonces no metemos operaciones a la mitad y menos cuando estamos fuera de la sesión pues, casi prácticamente terminando la sesión de Nueva York. No tomo entradas a esa hora. Posibles escenarios, confirmo, si me rompe este mínimo, venta, si no me lo rompe, el precio puede venir a testear acá, compraría, sería muy riesgoso, ¿sí? Porque estamos en una zona de contratendencia de H1, entonces preferiría dejar pasar esta compra y más bien que me dé una compra un poco más clara que sea desde más abajo, no vamos a comprar costoso,
ya del 50% entre este nivel y este nivel, el 50%, eso ya es costoso. Esto es zona controlada por los vendedores y esto es zona controlada por los compradores. Zona de premium y descuento. No me voy a meter a comprar en zona costosa. Bien, entonces, ejercicio rompe, incluso rompe con bastante fuerza también este punto. Tomamos la entrada, continuamos. Y el que quiera reconfirmar puede tomar hasta una entrada de 1 minuto con un stop loss de 2 pips. Últimamente me ha sucedido esto operando el euro USD. Por ejemplo, si ahí rompiera este punto, a esta hora podrían llegar a tomar una entrada de venta. No va a ser con gran movimiento, no les va a dar muchos movimientos y puede ser que en Londres les elimine la zona. Entonces se puede llegar a tomar una entrada, pero no creo que vaya a ser con bastante volatilidad si llega a romper este punto estructural. ¿Sí? Se va a demorar y ustedes van a sufrir ahí toda la noche. Más bien, si esta zona la rompe Londres, sería mucho mejor tener una manipulación, una corrección y una continuación del precio. Gestionar la operativa. Entro acá, stop loss por encima de este nivel. Miro hacia la izquierda, liquidez, y hay zonas vigentes como bloques de órdenes vigentes. Aquí no hay, aquí no hay. Bueno, este sería el bloque pues, que tiene que romper prácticamente. Aquí no hay, aquí ya todo fue testeado. Esta sería la zona donde se va a detener el precio, pero una vez el precio rebote o rechace esta zona, pues esperamos que distribuya por debajo de este nivel y acá salgo. ¿Listo? Salgo. Primer parcial. Puedo tomar parciales. Entro y cuando el precio me haya dado el 1 o el 2% de lo arriesgado, o este 20 pips, entre 15 a 20 pips, pasamos a break-even. Entre 15 a 20 pips, pasamos a break-even. Se desarrolla. Aquí tomo un parcial, puede ser el 50%. Vamos a sacar la estructura. Que rompa, supongamos que rompe. Leemos estructura, la acompañamos, mínimos más bajos, tomo el 50% en este nivel y dejo corriendo el otro 50% con acompañamiento de la estructura de mercado. ¿De acuerdo? Entonces voy acompañando la estructura de mercado. Si no me rompe la estructura de mercado hacia el alza o este punto estructural, yo puedo seguir teniendo un riesgo-beneficio mucho más amplio. Entonces, continuamos en venta con este 50. O lo pueden también con el 80-20, pueden dejar el 20% corriendo. Pero yo dejo siempre el 50% o a veces dejo todo el completo, ¿sí? Es decir, yo dejo todo el completo para hacer el siguiente escenario. Rompe hacia el alza, todavía no cierro mi venta. Busco un punto estructural acá y meto ahora una compra. Me rompió la estructura, esta operación la cierro y mantengo esta operación abierta, buscando la corrección hasta donde me la dé. Entonces, caso puntual. La venta la acompaño, rompe, compro
acompaño también el precio, pero aquí, por ejemplo, la temporalidad de M15, de M5 es muy rápida, es demasiado rápida. Y aquí ya el precio me rompe. Entonces aquí pues el beneficio hubiera sido un poco menor, pero también ya hubiera salido. Inclusive aquí hubiéramos podido llegar a tener un stop loss si no me hubiera fijado la temporalidad mayor porque es demasiadamente rápida. Entonces 15 minutos les da un poco mejor la estructura del mercado. Entonces, para las personas que están avanzadas pueden utilizar 5 minutos. Para las que no, utilicen siempre 15 minutos. Entonces, la estructura de 15 minutos, acá no rompió 15 minutos. Podría seguir manteniendo el trade. Llega hasta este punto y aquí ya, que llegó a mi máximo anterior, cerraría ya mi operación en mi máximo. Trataría de buscar en una venta, en este caso no hay venta, no la hay, entonces la venta no la tomo. O si la hubiera tomado hubiera sido de riesgo por un sell stop, pero no lo hubiera tomado, entonces hoy ni siquiera operé, para qué decirles que sí, no operé. Preguntas. Aquí van. Siempre rompimiento de M15. Esperen siempre rompimiento de M15. Y miren la distancia entre su fractal de una hora. Si quiero meterme en compras, yo quiero compras que estén desde acá. No quiero meter una compra, supongamos que yo abrí el gráfico, está retrocediendo, yo no quiero una compra de acá. Necesito aplicar el rango de distancia. Si entre este punto y este punto solamente hay 30 pips, yo no tomo la entrada. O sea, yo no lo tomo. Si hay personas que van solamente por 10, sí les serviría tomar la entrada de compras. Pero por lo general, digamos que en mi plan, en mis reglas, yo no tomaría la entrada porque sería ya de alto riesgo. Entonces, quiero siempre tomar la entrada de compra en lo más bajo del precio. Siempre. Es decir, queremos comprar barato y queremos vender costoso. Si por otra razón el precio se encuentra en este nivel y quiero buscar ventas, yo no busco ventas acá, no las busco. Primero ubico mis bloques de órdenes y miro la fortaleza y el precio. Pueden utilizar el cuadro de Gantt para buscar la zona de vendedores, que sería del 50% por encima. Si el precio llega hasta acá, quiebra, ya pues ahora sí buscaría una venta de una continuación. De lo contrario, no lo vamos a hacer. El precio se está desarrollando muy chévere. Entonces, rompimiento, venta. Fácil. Continuación. Que elimine este mínimo. Queremos que elimine ese mínimo. Este, el 50%, la mecha ya me testeó parte de la zona. Una venta. Para los que operan Londres, atención a esa zona. Préstenle ojo a esa zona. Para los que piensen que digan, es que el precio ya se nos fue. No, el precio no se ha ido. El precio solamente está confirmando un rompimiento estructural. 5 minutos, reafinamos la zona. Y la pregunta es, ¿cuál de estas dos zonas yo debería operar? Y la respuesta es, depende. Si el precio se va con mucha fuerza, esta zona no la debería. Pero si el precio rompe, inmediatamente ahorita de pronto regresa, me crea un bajo más bajo, acá un ejemplo, y entra la sesión de Nueva York, y continúa cayendo. ¿Listo? ¿Por qué no este? Si el precio ya rompió. Por lógica elemental de aperturas de las bolsas, Londres y Nueva York, siempre trata de eliminar los máximos
previos al precio. ¿Por qué? Porque toman este punto y este punto, pertenecerían a una temporalidad de 15 minutos. Y para 15 minutos solamente se está viendo un movimiento hacia la baja. ¿Listo, chicos? Hacia arriba, vuelvo, repito, no hay nada. Si llega a eliminar esas zonas, va a ir hacia el alza con bastante fuerza. Me gustaría que también quebrara este nivel. Me gustaría que el precio quebrara ese nivel. Si viene, testea, hace este punto, no quiera un bajo más bajo, rompe, me meto en compra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que el precio no logró generar un bajo más bajo y me rompió el punto estructural. Eso va con la práctica, ¿sí? Con la práctica. Sé que es mucha información que ustedes están recibiendo el día de hoy, pero les va a ayudar. El precio tiene que hacer qué para yo hacer tal cosa. Si no me hace tal cosa, pues yo no voy a meterme dentro del operativo. Punto estructural, si se dan cuenta, me gustaría más que rompa este punto y venta. Y en temporalidad de 1 hora, lo que les mencionaba, miren cómo envuelve la vela, sacamos la mecha. Si por lo menos no me da la operación que se busca hasta acá, me dará mínimo me dará un rechazo a esta zona que me permita sacar en break-even. Y esta zona, mire, desde la temporalidad de H1 en H4, quiero hacerles otro ejercicio. Me está dejando una vela de absorción bajista, me está absorbiendo la vela en H4, indicándome que vino a testear esta zona de rechazo. Está rechazando la zona, está rechazando este punto B. No están dejando que el precio se meta al punto B, porque si se mete, va hacia arriba el precio. La vela, la mecha de la vela, 30 minutos es la mecha de la vela, en 15 minutos es la mecha de la vela. Ok, aquí esta mecha ya testeó parte de la zona, es decir, que si yo coloco la entrada ahí, por el momento no me va a funcionar. Y en 5 minutos, el 50% tiene confluencia con esta ineficiencia. Y vámonos a un minuto a ver qué encontramos. Precio cerrado, esta zona muy chévere. Eso es un pip, un stop loss de un pip. No me interesa tener un stop loss mínimo, por lo menos 2. Reconfirmación para tener un stop loss mínimo de 2 pips. Lo mismo, pero lo vamos a hacer ahora con temporalidades pequeñas. Va a ser muy rápido la transición. Va a ser muy rápida. Que llegue a la zona, rompe, pum, entrada de 2 pips. Y continuación. Que haga esto en 1 minuto. Listo, chicos. Bueno, espero que hayan aprendido el día de hoy. Vimos algunos temas de pues, la inducción. No es mucho que les decía. La inducción es escenarios de doble techo. Se crean para activación de órdenes de algorítmicos. Aquí lo que hacen es colocar órdenes de buy stop, y cuando traspase la zona se activan esas órdenes, generando un movimiento bastante fuerte. Una vez se elimine la zona, va a eliminar la zona también contraria y podemos tomar este escenario. Cuando sale este escenario,
tienen 90% de probabilidades de que el precio se les vaya a reaccionar. Sí, porque una acumulación, manipulación, una distribución de un esquemático de web, es decir, una distribución en este escenario, una acumulación cuando va alcista.